Buenos días, amada iglesia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 11. Y voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Amén. Oremos. Señor, gracias por la palabra que se ha expuesto de manera leída, pero también damos gracias por la palabra que se va a exponer de manera interpretativa y que todo sea para tu honra y para tu gloria y que sea tu palabra, Señor, la que toque las mentes y los corazones de la iglesia, comenzando por este mismo servidor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a predicar hoy el sermón número 46 de la carta a los Romanos y el título del sermón es Israel y el remanente de gracia. Israel y el remanente de gracia. Recordemos, hermanos, que estos tres últimos capítulos, hablando del capítulo 9, 10 y 11, hemos visto cómo claramente el capítulo 9 nos hablaba acerca del pasado de Israel, el capítulo 10 del presente de Israel, y en el capítulo 11 el énfasis está muy dado en lo que es el futuro de Israel. Y a manera de introducción, tomando también las palabras de Hendrickson, un buen teólogo que ayuda mucho en la comprensión de la carta a los romanos, dice Hendrickson que la descripción de Israel en el capítulo 10 y el versículo 21, que lo ve como desobediente y rebelde, es lo que trae a colación la pregunta de si Dios ha rechazado a su pueblo, la que leemos en el versículo 1 del capítulo 11. Porque recordemos el texto, el versículo 21 del capítulo 10 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y luego empata inmediatamente con esa pregunta que el mismo apóstol de manera retórica hace. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando el apóstol dice digo pues, está haciendo referencia al último párrafo que acabamos de leer del versículo 21 del capítulo 10. Ahora, este tema del rechazo divino no es nuevo. El apóstol ya ha demostrado que el rechazo divino, aunque real en un sentido, no es total, como lo vimos en el capítulo 9, pero tampoco es arbitrario, como lo vimos en el capítulo 10, sino que era una consecuencia de la desobediencia de Israel. Pero aquí en el capítulo 11, el énfasis de todo el capítulo 11 es que el apóstol pasa a indicarnos que el rechazo tampoco es absoluto ni completo.
Ahora, a la par del rechazo, siempre está ¿la qué? La elección de Dios. Siempre. La actividad salvífica divina corre paralela también al endurecimiento divino. Vamos a mirar por un momento, estamos en la introducción, el versículo 25 del capítulo 11, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora también quiero aclarar en la introducción que este versículo 25 y 26 va a ser, por supuesto, ampliado de una manera mayor y explicado cuando estemos ahí. Pero también por lo pronto quiero dejar en su mente y en su corazón que esa palabra que dice, y luego todo Israel será salvo, no se refiere a términos de tiempo, en el sentido en que ya están salvos todos los gentiles y después de todo ello Israel, no. La traducción más precisa del griego es que asimismo, de la misma manera en que fueron salvados los gentiles, serán salvados los israelitas escogidos para salvación. Hecho ya esa aclaración, seguimos avanzando en la introducción. Ahora bien, hermanos, en el capítulo 11 el apóstol va más allá de lo que hemos visto en el 9 y en el 10, aunque hay algunos aspectos que se repiten, pero el apóstol Pablo profundiza más allá en el capítulo 11 y vamos a ver que cuando revisemos todo lo que tiene que ver con el endurecimiento y con la salvación, o lo que tiene que ver entre el desgajamiento y el ser injertado, en eso encontramos una especie de relación causa y efecto, es decir, la causa, la desobediencia de los judíos, como efecto dio pie a la obediencia de los gentiles. Miremos lo que dicen los versículos 11 y 12, 15 y 30 del capítulo 11. Verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y el versículo 30 que dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces vemos claramente una causa y un efecto. Por eso el apóstol advierte más adelante que los gentiles no deberíamos de jactarnos por la situación de rechazo que ha tenido Israel para con Dios y por la situación de rechazo temporal que Dios ha tenido para con Israel. ¿Por qué? Porque así como vimos que la desobediencia de los judíos dio pie a la obediencia de los gentiles, también vemos que hay una misericordia demostrada a los gentiles y que por esa misericordia demostrada a los gentiles, esa misericordia se convierte en una bendición para los judíos. Miren lo que dice el versículo 31, la parte B. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea que en la causa y efecto vimos que la desobediencia de Israel trajo la obediencia a los gentiles y que la misericordia dada a los gentiles va a traer misericordia a los judíos porque van a ser despertados a celos por esa misma misericordia dada a los gentiles. Entonces, no solamente la plenitud de los gentiles que menciona el apóstol, sino que a lo largo de toda la historia de Israel siempre ha habido por lo menos un remanente de israelitas que han creído en la palabra del Señor. A su debido tiempo, por supuesto, habrá más. Habrá una multitud de israelitas injertados a la iglesia de Cristo. Ya con esa breve introducción vamos al desarrollo del tema.
La pregunta clave entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y antes de responderla de manera contundente, como lo ha hecho el apóstol Pablo, no podemos dejar pasar por alto la historia de Israel. Porque ¿acaso no eran los judíos el tesoro especial de Dios, reservado para sí mismo? Y para ello vamos a ver algunas referencias bíblicas que confirman esto que estoy diciendo. Primero, en Éxodo 4:22 dice la palabra de Dios, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego vamos a Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y si observan, hermanos, cómo la palabra de Dios, cuando la estamos leyendo así, la aplicación es inmediata para nosotros como iglesia. ¿Acaso no es la iglesia el pueblo escogido de Dios? ¿No es la iglesia de su exclusiva posesión? ¿No es la iglesia el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia? Pero vamos a más. El testimonio del salmista en el Salmo 135:4 dice, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y finalizo con ese texto de Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto tiene aplicación para usted y para mí, mi querido hermano y hermana que escucha. Si el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o lo que la palabra de Dios dice a su oído y a su corazón. Pero no obstante, pareciera una contradicción, porque con todo esto que hemos leído de lo que Dios prometió a Israel, nos encontramos entonces con que el apóstol Pablo acababa de expresar en el versículo 21 del capítulo 10 que los judíos fueron rechazados por ser desobedientes y rebeldes, por ser un pueblo rebelde y contradictor. ¿Está diciendo entonces el apóstol Pablo que este pueblo merece ser condenado? ¿Quiere decir el apóstol que Dios ha rechazado totalmente a su pueblo? Significa, hermanos, que el destino de Israel ya está establecido y que no hay ninguna posibilidad de restauración. En el mismo versículo 1 del capítulo 11 encontramos también la respuesta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ya hemos explicado que esto quiere decir, Dios no permita que usted piense así. Claro que no, de ningún modo. Porque luego no dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12:22 que Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y en el Salmo 94:14 nos dice el salmista que él nunca desamparará a su heredad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero Pablo explica y da la respuesta de una manera magistral en el mismo texto. Él dice, en ninguna manera Dios ha rechazado o ha desechado a su pueblo. Pero escuche la explicación. Porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué es importante entender esto? Primero, porque Pablo mismo se está colocando como evidencia de que siendo él israelita, Dios no desechó a todo el pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Si uno leyera los textos que leímos del Antiguo Testamento, bajo esta sola perspectiva diríamos, no, todo Israel, la nación de Israel, toda es el pueblo escogido de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo, pero está hablando de que él mismo es israelita. Luego Pablo está también dentro de ese mismo remanente. Porque vamos a ver también por las escrituras que siempre Dios ha tenido un remanente. Pero me gusta mucho enfatizar en esas tres cosas. Uno, yo soy israelita.
2, de la descendencia de Abraham. En Abraham fueron benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra, que se cumple la promesa en Cristo Jesús. Pero luego dice de la tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tiene eso? Mucha. Porque recordemos que el Mesías viene de descendencia de Judá. Y es en Judá donde se estableció la tribu de Benjamín y la tribu de Manasés. O sea, de la promesa del Mesías también. Pero vamos a profundizar un poquito más. Vamos a Filipenses 3:5 para seguir profundizando en las credenciales del apóstol Pablo y la importancia de lo que él dice de ser israelita, ya que en Filipenses 3:5 dice lo siguiente, refiriéndose a él mismo. Podemos leer el contexto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hermanos, esos son credenciales importantes. Y lo que Pablo le está diciendo en Romanos a ellos, a los judíos que estaban leyendo la carta a los romanos, era eso. Yo también soy israelita, soy hebreo de hebreos, inclusive fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué dijo él? Irreprensible. En la aplicación de la ley externa, Pablo era irreprensible. Luego también nos dice el libro de Gálatas que él aventajaba a muchos de su época en el celo por la ley de Dios. Entonces, escuchar de este hombre que él está diciendo que Israel era un pueblo desobediente y contradictorio y rebelde, y que Dios desechó a una buena parte de ellos, está diciendo que no desechó a su pueblo porque él mismo es de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y por eso él se pone como evidencia misma de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y el hecho de que Pablo haya llegado a la fe en Cristo Jesús y él lo haya reconocido como el Mesías, por supuesto por la soberanía de Dios y por el llamamiento de Dios, esto demuestra que no solamente Pablo, sino que había mucho más judíos de su época que habían sido escogidos por Dios y que habían abrazado el Evangelio. Pues para muestra un botón, no solamente Pablo, sino todos los apóstoles de Cristo. Juan, Andrés, Pedro, todos ellos fueron testimonio, y a todos los que le predicaron el Evangelio y a los que fueron añadidos. Y luego llegaron el día de Pentecostés, 120 que creían, eran judíos los que creían en Cristo, y llegó el derramamiento del Espíritu Santo, y luego Pedro va a predicar el Evangelio y se convierte en 3000. Y todos los que se convirtieron eran judíos y judíos prosélitos. Fueron los primeros que escucharon el Evangelio de Cristo. O sea que había un remanente que Dios estaba despertando a salvación. Ahora, también quiero enfatizar ya de manera práctica para usted y para mí esa frase que dice, porque también yo. Y por supuesto, usted y yo no vamos a decir, ya, también yo soy israelita de la tribu de Benjamín, no. Pero sí puedo decir, también soy de la iglesia de Cristo. Soy cristiano. Y soy del Israel espiritual de Dios. Pero ese también yo nos quiere enseñar que cuando sea que queramos evidencia de la obra de Dios, tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos. Así como Pablo se puso como evidencia, aquí la aplicación para usted y para mí es, ¿podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir con ese énfasis que el apóstol dice, también yo soy del cuerpo de Cristo? ¿También yo pertenezco a la iglesia del Señor? ¿También yo fui transformado por Él? ¿También tengo vida eterna? ¿Soy su hijo? ¿Me comporto como tal? Ahí viene una aplicación preciosa para nuestras vidas. Y esto fue lo que Pablo hizo, y es lo que el apóstol o el Señor a través del apóstol nos anima a que lo debemos hacer también usted y yo. Haciendo un pequeño paréntesis, observaron que todos los himnos que cantamos hoy tenían que ver con el sacrificio de Cristo. Y eso tiene ese doble propósito. Uno, por el tema que estamos tratando, pero también en esencia el propósito es que la misma palabra cantada de Dios tocara nuestras conciencias, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. En un sentido práctico.
Siempre se celebra, todos los domingos se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Pero de manera de ordenanza o de, ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos ordenanza. Sacramental, gracias, eso, sacramental. Lo hacemos de manera sacramental como expresión, conmemorando esa muerte y esa resurrección. Por eso todos los himnos que cantamos fueron así y por eso la lectura del Salmo 84 fue importante porque nos mostraba la grandeza, la importancia para nosotros como pueblo de Dios, que estemos en la iglesia del Señor, que estemos en los atrios del Señor, a tal punto que el salmista decía que era preferible estar aún en la puerta, aún aquí en la puerta de abajo, que estar en el mundo, escuchando la palabra de Dios y exponiéndonos a ella, para que digamos con el apóstol Pablo, porque yo también soy hijo de Dios. Vamos de los versículos 2 al 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuras matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos hasta ahí. Aunque el 5 y el 6 tienen mucha relación porque hablan de la gracia, pero vamos a partirlo así. Es impactante ver que dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Y es bueno explicar qué significa que antes conoció. O sea, él conoció a ese Israel de manera nacional, elegidos y amados. De hecho, el libro de Amós capítulo 3, versículo 2a dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, por supuesto, vamos a explicar qué significa a vosotros solamente he conocido, pero de manera especial, de manera selectiva y de manera protectora, por amor, de todas las familias de la tierra. O sea que el Señor desde antes tiene conocimiento claro, afectivo e íntimo de su pueblo y de los que Él ha escogido para salvación. Aquí podemos decir entonces, como lo explica el apóstol Pablo, que Pablo sabía que Israel como un todo había rechazado a su Mesías, porque lo expresó en todo el capítulo 10 y en todo el capítulo 9. Pero también Pablo reconocía que había un remanente sustancial que abrazó el Evangelio de Cristo Jesús y Dios ha seguido trabajando con ese remanente de Israel inclusive hasta nuestros días. Porque por medio de un remanente fiel es que Dios ha tratado con su pueblo. Y aquí el apóstol trae a colación la experiencia del profeta Elías. Y Pablo dice que en este tiempo, ahí está hablando del tiempo presente de Pablo, aún en un remanente, y lo trajo a colación comparándolo con el tiempo de Elías. Y por eso muchos autores reconocen que es posible que el apóstol Pablo, de la manera que era perseguido por sus propios compatriotas, sintiera una afinidad especial con respecto al profeta Elías, porque en un sentido se parecían mucho en lo que era su ministerio. Notemos lo siguiente, Elías oró a Dios contra Israel, lo dice ahí la palabra, ¿cierto? Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, o el versículo anterior, como Elías invoca a Dios contra Israel diciendo, aquí Elías está invocando a Dios en contra de Israel. Porque las cosas estaban tan mal en esa época de Elías en el pueblo de Israel. Sabemos que gobernaba Acab y que Acab se había casado con Jezabel y que Jezabel había hecho un desastre. Había colocado 400 profetas de Baal, 450 falsos sacerdotes. Bueno, había hecho un desorden tal, un caos tal, que por eso Elías se vio obligado a orar en contra de su propio pueblo. Las cosas estaban tan mal que Elías tuvo que decir, pero Señor, han matado a tus profetas.
Y Pablo toma nota de esa situación y la trae a su época, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. Y aquí lo interesante es que Elías pensaba que Dios había desechado a toda la nación y que él era el único que quedaba con vida para servir al Señor. Pero anunciando que Señor, también a mí me quieren matar. Y si me matan a mí, entonces, ¿qué quedó? Nada. ¿Quién te va a adorar? ¿Quién va a predicar? ¿A quién? ¿Quién? Porque Elías tenía en mente que Dios había desechado a toda la nación. Pero ¿qué dice la divina respuesta del versículo 4? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Me he reservado. Es lo que es la soberanía del Señor. El Señor es el que reserva. Lo leímos también hoy en Juan 17 durante el estudio bíblico. Los que son tuyos y me los diste a mí. ¿Cuáles son los que son tuyos y me has dado a mí? Los que Dios se había reservado. Pero vamos a la época de Elías todavía. Aquí vemos que evidentemente estos 7,000 constituyen solamente un remanente de toda la población total de Israel, pero era un remanente significativo. Ahora bien, algunos intérpretes también han tomado en cuenta y sabemos que hay una consonancia con el significado simbólico que la escritura le ha atribuido siempre al número 7, y por supuesto no estamos hablando de numerología. Pero sí hay un significado especial en el número 7 y en sus múltiplos. ¿Qué queremos decir con esto? Que se podría deducir o implicar que estos 7,000 se referían al número completo de los compatriotas contemporáneos en la época de Elías, escogidos desde la eternidad para heredar la vida eterna. Puede ser un número simbólico que represente al remanente completo de Israel. Pero como ese no es el punto, lo que queremos enfatizar es que por lo menos en la época de Elías había por lo menos mínimo 7,000 como remanente de Israel. O 7,001, 7,000 más el 1 que era Elías. Pero quiero que miremos es la frase me he reservado. Es importante que entendamos esa frase me he reservado y que tenemos que notarla con especial atención. ¿Por qué, hermanos? Porque el hecho de que 7,000 hubiesen permanecido fieles a Dios no se puede adjudicar ni a la predicación de Elías, ni a las oraciones de Elías, ni a la altísima actividad de Elías. Porque evidentemente Elías no sabía nada acerca de estos 7,000. Ignoraba completamente que existieran esos 7,000 como remanente, y mucho menos la bondad innata de esos 7,000 de permanecer fieles al Señor. Claramente cuando Dios dice que me los he reservado es porque todo eso obedece estrictamente a la voluntad soberana de Dios y a su propio beneplácito de reservar para sí un remanente. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo somos parte de ese remanente? Porque si tú y yo somos parte de ese remanente como esperamos que sí, ¿esto a qué nos debería llevar? A adorar a Dios y a glorificarlo de tal manera que sí, ¿y por qué yo, Señor? ¿Sí? Tú me reservaste para ti. Qué tremendo, ¿no? Tú me reservaste para ti desde antes de la fundación del mundo. Tú me reservaste para ti desde antes de los tiempos de los siglos. Tú me reservaste para ti en Cristo Jesús. Me reservaste con anticipación para que Cristo muriera por mis pecados. Eso es glorioso, hermanos. Por eso no podemos pasar por alto el significado de esa preciosa palabra. Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Me he reservado, soberanía de Dios, un remanente escogido por gracia, no por obras. Y tal como sucedió entonces, dice Pablo, tal como le sucedió a Elías, sucede ahora. Por eso el apóstol Pablo dice, en este tiempo, ¿cierto? Hermanos, esto quiere decir que ni entonces, ni ahora, ni nunca Dios rechazará totalmente a su pueblo Israel. La doctrina de la salvación del remanente de los israelitas
es enseñada en toda la Escritura. Miremos algunos casos, recordemos algunos. En el tiempo de en el tiempo de Noé, dice que los muchos perecieron y fueron pocos los salvados. Sabemos que fue salvado Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. 8 personas. Se calcula, dicen algunos cronistas que saben calcular estadísticamente cuántos habitantes podrían haber existido en la época de Noé, y muchos concluyen que por lo menos 300 millones. Tomando las genealogías y que la gente vivía 800, 900 años, 600, 700 años, calculan que podrían haber existido cerca de 300 millones de personas. Eso es un dato extrabíblico, pero ayuda a la comprensión de que por qué de tanta multitud el Señor solamente rescató un remanente de 8 personas. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo sucedió en los días de Lot. Y para poder entender lo de Lot y lo de Noé, vamos a Lucas capítulo 17. Claro, está en Génesis, pero le quiero hacer mención en Lucas porque Lucas lo resume de una manera que nos interesa mucho para la predicación. Lucas capítulo 17. Si leemos los versículos 26 y 27, nos habla del caso del tiempo de Noé. 28 y 29, ¿cierto? Dice así el versículo 28. Asimismo como sucedió en los días el 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No sabemos cuántos vivían en Sodoma, pero lo cierto es que el Señor salvó a Lot, inicialmente a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, pero luego su mujer desobedeció y perdió esa oportunidad. 3 personas fueron salvadas de toda una región, Sodoma y Gomorra. Un remanente. Siempre hay un remanente. Ya lo vimos en los tiempos de Elías, por supuesto, pero también el apóstol Pablo nos recordó en Romanos 9:27 que en los tiempos de Isaías sucedió lo mismo, porque menciona en el versículo 27 del capítulo 9 lo siguiente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Por lo tanto, hermanos, no debe de sorprendernos entonces que también en el tiempo de Pablo hubiese un remanente salvo y que Pablo pertenecía a ese mismo remanente, porque él está hablando de que aún en este tiempo, o sea, del tiempo de Pablo. Ahora, ¿tiene esta aplicación para nosotros? Por supuesto que sí, mis hermanos. Ya vimos que en Romanos capítulo 9, 10 y 11 la doctrina del remanente es enseñada tanto de manera implícita como explícita. Pero ¿cuál sería entonces la aplicación para nosotros aún en este tiempo? Y esto le va a causar gozo en su corazón. Estoy seguro por una razón sencilla. Porque en la aplicación, si lo miramos así, vemos que hoy día, de manera regular, el ser humano, el creyente, piensa que Dios necesita mucha gente para hacer una gran obra. ¿Es así o no, hermanos? Por eso vemos que hay gente que busca iglesias muy grandes, porque piensan que donde hay iglesias demasiado grandes es porque allí sí está Dios. Pero si ven una iglesia pequeña, piensan que Dios no está allí. Y ese es el pensamiento del común y corriente de los creyentes o del que quiere congregarse en una iglesia. Pero Dios ha demostrado también por todas las escrituras de manera muy seguida que Él ha obrado grandes obras a través de grupos pequeños.
o por un grupo que empieza de forma humilde. Miremos el caso de Gedeón, ¿recuerdan? Que envía y Gedeón reúne un ejército de 10.000 y el Señor dice que deseche y deseche. ¿Y cuántos quedaron? 300. Y con 300 Gedeón derrotó. ¿O acaso con los 12 apóstoles no decían los fariseos de la época, mirad, todo el mundo se va atrás de ellos? Porque llegaron los que trastornan el mundo. ¿Quiénes trastornaban el mundo? 12. Por eso a mí me encanta mucho esa cita de Lucas que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino de los cielos. ¿Ven? Y a pesar de que no muchos judíos de los días de Pablo aceptaron a Cristo como el Mesías, un remanente sí lo hizo. Y Dios usará a ese pequeño grupo de manera significativa. Y tal fue el uso que Dios hizo de ese pequeño grupo, que después de 2000 años usted y yo todavía estamos aquí como fruto de la predicación de ese pequeño grupo de hombres. De los 12 apóstoles con Pablo. Por tal razón, lo único que podemos decir es, Señor, úsanos, usa esta pequeña iglesia, usa esta pequeña congregación, usa mi propia vida, úsala para ti, Señor. Ayúdanos y haz grandes obras a través de este pequeño grupo de fieles seguidores de Cristo. Un escritor teólogo dijo lo siguiente respecto a esto. No era el número, sino la permanencia del plan de Dios para Israel lo que importaba en el tiempo de Elías. Elías colocó su confianza en la gracia de Dios, no en los números, porque él confiaba era en su Señor y porque de hecho ni siquiera sabía que había un remanente que Dios había reservado para Dios. Y en el Nuevo Testamento podemos mencionar de manera significativa 2 o 3 referencias vitales. Primera, la parábola del sembrador. ¿Cierto? Lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Aquí se nos describen 4 tipos de terrenos, hablando del corazón del hombre y hablando de la palabra de Dios. La palabra que cayó en el camino, la que cayó en las piedras o en los pedregales, la que cayó en los espinos y la que cayó en buena tierra o en tierra fértil. Ahora, ¿cuál dio fruto? La última, ¿cierto? La cuarta, la que dio tierra fértil. Podríamos decir, de 4 posibles terrenos, solo un 25% recibió la palabra. Por supuesto, no vamos a decir que eso se aplique de esa manera, pero sí nos da una idea de que se le predica a muchas personas y que al 100% que se le predica, hay un remanente que la escucha, que la obedece y que le es abiertos sus oídos y son abiertos sus corazones para que more la palabra del Señor. Si bien es cierto que esto no nos deja ver una proporción estadística, sí nos permite enfatizar y confirmar las palabras del mismo Señor Jesucristo que manifestó en Mateo 22:14 cuando dijo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esperamos, hermanos, que de este pequeño remanente que hay aquí, también haya que todos sean escogidos y que seamos el resultado de muchos que fueron llamados. Y no que dentro de este mismo grupo haya llamados, pero no hayan escogidos. Esa debe ser nuestra oración y por eso la importancia de que oremos por la iglesia los unos por los otros y que Dios tenga misericordia de todos los hermanos que de una u otra manera han sido impactados por una iglesia bíblica. Vamos con el texto, la porción que va del versículo 6 al 10. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pablo terminó el versículo anterior señalando que el remanente fue escogido por gracia. ¿Sí lo vimos? En el versículo 5 ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora en el 6, él nos recuerda lo que es la gracia y por definición sabemos que la gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha otorgado. Es la dádiva de Dios
que no es dada a causa de nuestro desempeño o de nuestro potencial, de que la recibimos por ello, sino que es dada únicamente por la soberana bondad y voluntad de Dios, que es quien la da. Porque dice el versículo claramente, y si por obras, ya no es por gracia. Ahora, como principio, la gracia y las obras no pueden ir juntas en ese sentido salvífico. Si el dar es por gracia, entonces no puede ser por obras. Y si es por obras, entonces no puede ser por gracia. Señor, acuérdate que yo me gané la salvación haciendo buenas obras. Eso no cuenta, eso no sirve, amigo. Lo cierto es que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse, ¿no? Y todo el mundo quiere ir al cielo y pensando que pueden ir al cielo y que pueden comprar la salvación, pero nadie quiere morirse, nadie puede pagar ni quiere pagar el precio, y que es imposible pagarlo. Ahora, es posible que Pablo sintiera la necesidad de agregar esto, porque recordemos, hermanos, que la salvación por obras y por ende el mérito humano era la piedra angular de la religión de los judíos, de la religión rabínica. Todo lo miraban era observando la ley y aún incumpliendo ellos mismos la ley, pero decía que la podían cumplir externamente. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando el Señor lo confronta con la ley, dice esto: honra a tu padre, a tu madre, no matar. Señor, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme y haz tesoros en el cielo. Lo que el Señor le quiso decir, dar a entender fue claramente: tu Dios no es el Dios de la Escritura, es el dinero. Entonces, pero la salvación por obras era la piedra angular de la religión judía. Por eso, aún los creyentes judíos que habían sido nacidos de nuevo por el evangelio que Pablo predicó, querían exigir a otros, a los de Galacia, a los de Corinto, a los mismos romanos, que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿Sí? No entendieron la salvación por gracia. Decían, sí, Cristo salva, pero no es suficiente. Hay que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Verso 7. ¿Qué pues? Es como decir, ¿qué entonces? ¿O qué sigue de todo esto? Y Pablo repite ese mismo pensamiento en este versículo. Lo había dicho ya en el capítulo 9, en los versículos 30 y 31. Miremoslo por un momento. Capítulo 9, 30 y 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Qué tremendo. Pero aquí encontramos una diferencia entre la exposición de Pablo en el capítulo 9, en los versos 30 y 31, a la del capítulo 11, versículo 7. ¿Cuál es la diferencia si la notan? Que en el capítulo 11, versículo 7, Pablo deja claro que esta misericordia de aquí es dirigida a los judíos. Mientras que en el capítulo 9 nos habló de que los gentiles habían obtenido lo que Israel como nación no había obtenido, pero ahora en el capítulo 11, versículo 7, Pablo deja claro que la misericordia salvadora de Dios se extendió no al Israel como un todo, pero sí a los escogidos o al remanente de entre los israelitas, quienes sí la recibieron. Y el resto fue endurecido por su rechazo. O sea que aquí en el capítulo 11, verso 7, está hablando del remanente de judíos, no de gentiles. El de los gentiles fue mencionado en el capítulo 9. Aquí está hablando del remanente de los judíos. Leamos nuevamente esa porción. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿de quiénes? Pues de los israelitas, porque está hablando es de ellos, sí lo han alcanzado, y los demás, israelitas, fueron endurecidos. Ese punto es clave que lo comprendamos. El resto fue endurecido por su rechazo. Pero en los versículos del 8 al 10, el apóstol recurrió a dos citas muy importantes: a Isaías capítulo 29, versículo 10, y al Salmo 69. Vamos por un momento allá. Isaías 29, 10.
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en realidad todo el capítulo 10 les va a hablar ahí acerca todo el capítulo 29 de Isaías, desde el versículo 9 en adelante va a hablar de la ceguera y de la hipocresía de Israel. Y el Salmo 69 en los versículos 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos, que aquí está expresado también casi textualmente en la misma carta a los romanos. Versículos 22 y 23 del Salmo 69. Estos dos textos nos dicen que Dios puede dar un espíritu de estupor y ojos con que no vean. Claramente está expresado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y él puede decir que sean oscurecidos sus ojos. Entonces observemos nuestro texto de guía. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y aquí viene una muy buena aplicación también para nosotros como iglesia y con esto finalizamos, hermanos. Dios puede oscurecer los ojos como Él lo desee. Y si Dios está complacido de iluminar únicamente a un remanente de Israel, también en el tiempo presente lo hace. Y entonces Él puede hacer, por ser Dios soberano, lo que a Él le complace. Pero quiero que usted y yo como iglesia nos concentremos en esta frase que es muy crítica. Espíritu de estupor. Voy a tratar de explicar un poquito más qué significa espíritu de estupor. Desde una perspectiva teológica se interpreta como una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. O sea, hermanos, que cuando usted y yo no tenemos ningún anhelo ni deseo por los asuntos espirituales, cuidado, podemos estar practicando un espíritu de estupor, que es como, no me mueve para nada la palabra del Señor, no me interesan las cosas de Dios, me he enfriado tanto. Ahora les voy a compartir un testimonio que escuché, que hay que revisarlo con lupa, pero vale la pena sacarlo a flote en ese momento. No sé si lo compartí hace 8 días. De el que decía ser cristiano que renunció a las escrituras. Bueno. Entonces, el espíritu de estupor es una actitud, dése cuenta, es una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. O sea que a usted lo mueve todo lo terrenal y lo mueve todo lo que sea de su interés particular o personal, pero no los intereses del reino, no los intereses de Dios. Es decir, la idea es que los hombres están sentados cómodamente en su zona de confort, en su propio sentido de seguridad, y ese propio sentido de seguridad se convierte en realidad en lo que puede ser su propia ruina, de confiar solamente en uno mismo, de confiar en lo que uno tiene o de confiar en lo que uno hace, pero no en el Señor. Y créanme que esto se referiría más a un no creyente, pero tenemos que ser sinceros y reconocer que en muchos trayectos de nuestra vida hemos operado de esta manera, de una actitud como de muerte hacia las cosas de Dios. ¿Cómo se revela eso? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo es su relación con Dios entre semana? ¿Cómo es su relación con Dios en el día a día? ¿Cómo es su relación con Dios en todo lo que hace? Porque es que ser cristiano no es ser cristiano en la iglesia el domingo. Ser cristiano es ser cristiano en el trabajo, en la universidad, en el colegio, cuando comparto con la familia, cuando comparto con los no creyentes. Pueden observar que soy cristiano, no porque yo diga soy cristiano o tenga una Biblia bajo el brazo, sino por mi carácter. Porque no es cristiano el que viene a la iglesia el domingo. El que viene a la iglesia el domingo es factible para muchos. Pero el vivir como cristiano, en todo lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades, es distinto.
Entonces, hermanos, quería finalizar con esta parte que es dura, pero el propósito es que todos despertemos a que no tengamos espíritu de estupor, o como le llamamos nosotros, como esa frialdad espiritual, o esa frialdad hacia las cosas del Señor. Que Dios tenga misericordia de nuestros corazones y de nuestras mentes y siempre nos ayude a buscar su presencia de manera continua, de manera constante, persistente, porque allí es donde está la vitalidad del creyente. Ellos, en ese caso los israelitas, estaban tan seguros en la seguridad imaginaria que el enemigo puede llegar a ellos sin ser notado. Ahora con la aplicación para nosotros, hermanos, no estemos tan seguros en nuestra propia seguridad imaginaria a tal punto que el enemigo puede acercársenos y sorprendernos sin que nosotros lo notemos. Los judíos estaban tan seguros en su idea de ser el pueblo escogido que la pura idea se convirtió en la cosa que los arruinó. Y muchos de nosotros decimos, yo soy creyente, yo voy a la iglesia los domingos, yo leo la Biblia, canto, levanto las manos, ofrendo. Pero si su corazón no ha sido convertido y usted no vive la vida espiritual que Dios le ha otorgado a los que les ha dado el Espíritu de Cristo con el cual clamamos Abba Padre, entonces tenemos que entrar a revisar qué está pasando con ese espíritu de pereza para leer la Escritura, de pereza para orar, de pereza para congregarme, de pereza para obedecer al Señor, de no ser diligentes en cuanto a las ordenanzas de Dios, sino que todo lo aplaza y lo aplaza y lo aplaza. Cuando menos pensamos, nuestro corazón se ha endurecido. Damos gracias al Señor, que el Señor no permitirá que su remanente viva por mucho tiempo así. Puede permitir que experimentemos eso temporalmente, que no es lo ideal, pero el Señor lo puede permitir para llamar nuestra atención. Por eso oremos, porque el Espíritu del Señor siempre esté estorbándonos, amonestándonos, luego en el buen sentido, ¿cierto? Redarguyéndonos de que nosotros no estamos viviendo bajo un espíritu de estupor o bajo una actitud de que no nos importa las cosas espirituales del Señor. Amén, iglesia. Oremos. Padre Celestial, ¿qué podemos decir delante de tu presencia? Que reconocemos que hemos vivido muchos años de nuestra vida con un espíritu de estupor, es decir, con una actitud de rechazo y de negación de tu palabra y de tu espíritu. No solamente como inconversos, sino lo más triste es que lo hemos vivido aún como creyentes. Por tal razón, te suplicamos, Señor, que alejes de nosotros y que nos permitas practicar con los medios de gracia el rechazar, el resistir cualquier espíritu de estupor que quiera gobernar nuestra vida. Perdónanos si lo hemos practicado, perdónanos si lo estamos practicando y perdónanos aún si lo llegásemos a practicar. Que sea tu espíritu llenando nuestras mentes, nuestros corazones de tu palabra, de tu misericordia, de tu favor, de tu soberanía y de tu beneplácito sobre nuestras vidas, a fin de que cada día anhelemos más vivir en el espíritu de la verdad, en el reino de los cielos, en el espíritu de Cristo que nos permite decir Abba Padre, Padre, Padre. En ese espíritu de Cristo que nos guía, nos dirige, nos redarguye, nos corrige, nos instruye por tu palabra, y ese espíritu que nos recuerda todo lo que tú has enseñado, y ese espíritu de Dios que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Ayúdanos, bendito Señor, a andar en tus caminos, a andar en tu palabra, a vivir la experiencia espiritual de tener intimidad contigo todos los días de nuestra vida. Oramos por los hermanos que no han podido venir el día de hoy. Oramos por aquellos, bendito Dios, que no se pudieron conectar. Y oramos desde ya también por todos aquellos que tú quieras añadir. Pero también oramos por los que no han vuelto a pesar de haber escuchado la palabra del Señor. Que tu Espíritu sea despertándonos de esa dureza de corazón
y que sea tu Espíritu guiándonos a nosotros en permanecer constantemente día a día delante de ti. Señor, muchas gracias por que tu Espíritu traiga convicción a nuestro espíritu de que somos tus hijos y de que somos un remanente escogido para ti, reservado por ti y para ti, y que esa sea la realidad de esta iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.